Es lunes y este fin de semana pasado volvió la Liga y hoy vamos a analizar todo lo que aconteció en esta jornada número 28 de la Liga Santander. Dentro vídeo. Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben. Pues volvió la Liga y lo hizo a la grande con un derbi sevillano y para analizar todo lo que aconteció en esta jornada tenemos a Javi Molinuevo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iker? Muy buenas. Con ganas ya de que volviera el fútbol, analizamos hace unas semanas la vuelta de la Bundesliga y hoy hay mucho que analizar en esta Liga Santander. También contamos con Igor Valero. Buenas tardes, que hacía mucho tiempo que no te pasabas por aquí. Sí, muy buenas, Iker. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, pero bueno, ya ha vuelto la Liga y aquí estamos con muchas ganas de analizar la jornada número 28. Antes de entrar en el barro, quería haceros una pregunta. ¿Habéis optado por el sonido y la imagen virtual o por el sonido sin público y la grada vacía? Yo sin público. Sí, el campo está Yo, vacío, nada de artificialidad. ¿Cómo está? yo también sin público, pero viendo, por ejemplo, el partido del Barça y el del Valencia también, no sé si os fijasteis vosotros que al poner la imagen de sonido real, pues escuchaba también como de fondo un sonido que había en el propio estadio. Entonces se me hizo un poco extraño también, o sea, no se consiguió escuchar del todo a los jugadores. En Sí, cambio, habían además otros que, partidos que sí conseguimos escucharles a ellos, pero por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que tuvo una ocasión el Atlético de Madrid y se oyó como coreaba la supuesta afición sí. del Atlético la ocasión y era La como, ocasión de no. Yannick Ferreira Carrasco, y sí, y ese público muy artificial que parecen sacados del PC Fútbol 5 o algún videojuego de esos de hace ya unos años, ¿no, Igor? Sí, sí, como dices, parece de un videojuego ya de hace años y por eso no me gusta, ¿no? Es mejor, si sabiendo que el campo está vacío, pues no hay por qué darle ese toque de artificialidad. Y bueno, hablando Sí, yo ya de... entiendo que, sí, perdona, Iker, no quería decir que yo entiendo que es mucho curro el que debe de llevar realizar un sonido virtual para ajustar todos los cánticos a cada situación real que vaya pasando, porque lo tienes que ir haciendo sobre la marcha, pero bueno, aún así yo creo que deberían de optar sobre todo para que al menos el sonido virtual estuviese en una segunda opción y no como opción principal. Porque, por ejemplo, ayer en el partido de gol, pues lo tuvimos que ver con el partido, con el sonido virtual, porque no daban otra opción. Así que es la Sí, única pega que le pongo. y bueno, ahora ya metiéndonos en materia, yo me he centrado mucho al ver los partidos, sobre todo en el ritmo, que igual en la Bundesliga parecía que en esos primeros partidos les costaba, pero sin embargo en el derbi sevillano a mí me pareció, sobre todo el conjunto blanquirrojo, el Sevilla Fútbol Club, que rindió a las mil maravillas. No, sí, yo quería decir que muchos partidos que vimos, como análisis un poco general, que vimos a los equipos que prácticamente nos dejaron hace 3 meses. O sea, prácticamente no se le ha visto muchos cambios a bastantes equipos. Por ejemplo, luego hablaremos del Getafe o el Granada, por ejemplo, que a mi parecer pues, fueron el mismo equipo que se fue de parón hace 3 meses. Y bueno, como comentabas también, pues el Sevilla-Betis pasó algo parecido, ¿no? Sí, es cierto que igual a final del partido sí que se notaba un poco más el cansancio en prácticamente todos los equipos, pero en cuanto a intensidad inicial, presión de los jugadores y en ese aspecto, pues no se notó el parón. Bueno, eso fue en la jornada de jueves y en el viernes ya teníamos dos partidos, ese Granada-Getafe que mencionabas anteriormente, con dos equipos muy parecidos a los que vimos antes del parón, y ese derbi valenciano que acabó con jugada polémica en el último minuto con ese gol de penalti de Melero. Sí, con ese gol del Levante que fue un poco polémico, que rondó un poco ahí entre el penalti y la falta. A mí me pareció verlo por el tiro de cámara que había sido fuera, justo la falta de Diacabí, pero bueno, finalmente resultó ser penalti con como varias jugadas del partido del Madrid que luego trataremos próximamente. Sí, Sí, un día que vi que lleva una rachita el chaval que hasta su propio entrenador se quejó en rueda de prensa. Y hablando también de ese partido del Getafe-Granada, en el que se vio un Getafe muy sólido sobre todo en la primera mitad, perdón, también vimos los primeros fallos de los porteros que se han repetido en esta jornada, ¿no, Igor? sí, un Soria que no estuvo del todo acertado en el primer gol y ya en el segundo sí que fue una pifia aún más grande. Y también hablando de esos fallos, ¿no? Obviamente hay que hablar del de Pacheco con el Alavés que recogió el balón fuera del área como si estuviese en área pequeña, no sé, se le cruzaron los cables o algo. Decían, ¿no? Que igual a quien más afectaba este parón era a los porteros, porque es cierto que son los que más necesitan ese contacto con el entrenador de porteros y con el balón, y que, por ejemplo, igual en casa pues no es posible.
Sí, quería hablar de ese partido que sorpresivamente lo ganó el Español por encima con un resultado holgado también muy marcado por esa expulsión que tú comentabas. ¿Cómo viste al conjunto perico, Javi? Yo lo comenté por Twitter que, o sea, me pareció que la primera parte, el resultado de 1-0, pues me pareció que fue bastante poco porque el Español fue realmente mejor. Fuera parte de, sobre todo de ese fallo de Pacheco, que a mí me parece que, creo que pusiste tu Iker, de hecho, que no puede cometer un No, portero de primera división eso en un primera fallo como división tal. no puede pasar. Y luego vimos a Roberto que salvó los muebles en la Sí, primera sí, parte de manera espectacular. sí, pero bueno, al final llegó el gol del Español, que llegó uno al final de la primera parte y luego el segundo al principio de la primera. Y yo creo que bueno, que fue justo que el Español ganase y una victoria pues que le da alas para seguir con el sueño de poder salvarse. Y en ese sueño de salvarse también, al final el Celta, que se mete en serios problemas con esa derrota frente al Villarreal, que también llegó en el último minuto con ese gol de Manu Trigueros, ¿no, Igor? Sí, un Villarreal que fue bastante mejor durante todo el encuentro y que superó al Celta, sobre todo en medio campo. Y después con la entrada de Samu Chukwueze, pues consiguió esa verticalidad que le dio el nigeriano y al final Manu Trigueros pues puso una victoria para mí justa para el Villarreal, que se acerca a los puestos europeos también. Y en el partido del Leganés-Valladolid, que yo en la porra que hicimos la pasada semana daba al Valladolid con 32 puntos, y era una locura, porque realmente había pronosticado que no iba a sumar ni un punto en estas 11 jornadas, pues la primera en la frente, victoria frente al Leganés, y hunde al conjunto de Butarque ya casi con un pie en segunda, podemos decir, aunque quede mucho. Sí, había que escuchar encima a Javier Aguirre después del partido, que fue demasiado crítico con su equipo, sabe que la situación es realmente complicada y pues eso, el Leganés encima que ahora viaja a Barcelona a disputar el partido en el Camp Nou contra el Barça y pues que lo tiene realmente complicado. Viendo, Hay que decir que Igor, el Leganés viendo, salió con, no sé si fueron 6 o 7 defensas, digamos, defensas a priori, y claro, te meten el gol en el minuto 2 y ahí pues, claro, Sí, poco que Igor, hacer que ahí. encima el gol fue un fallo también bastante grave de la defensa, que no se sincronizó bien con el portero y al final pues que inventa ese gol en Esunal y encima tan pronto pues le hizo daño al conjunto pepinero. Igor, que no te tuvimos la semana pasada en ese vídeo, pero tus pronósticos para el descenso, ¿cuáles son? Pues mira, si me das un rato te lo saco, bueno, da igual, creo que me acuerdo, porque también jugué a eso, vi el vídeo y jugué a eso, y creo que me salían Leganés, Eibar, me salía en el Uf, 18º puesto, y después no sé si era el Valladolid, creo que era, o el Mallorca, uno de los dos. O sea, que salvas también al Español. Pues vamos a pasar a hablar de su vecino de ciudad, del Fútbol Club Barcelona, que su reestreno en Liga fue placidísimo, ¿no, Javi? sí, bueno, ya voy a aprovechar que estamos hablando del partido del Barça para hacerme un poco de autopromoción, así que os dejo el vídeo aquí arriba del canal de YouTube que me he creado del Barça, que se llama El Rincón Culé, donde hice la crónica al completo del partido, pero bueno, por simplificar un poco todo, pues sí, reestreno fácil para el Barça, con ese gol sobre todo en el minuto 1 y medio que metió Arturo Vidal, pues al final encarriló bastante bien el partido y yo creo que es un buen reestreno del Barça, que pues eso, yo en el vídeo pues por ejemplo puse que tanto si Roberto como Jordi Alba hicieron un auténtico partidazo y bueno, Messi que vuelve a la nueva normalidad pero sigue siendo el mismo, ¿no? También hizo otro grandísimo partido y pues es el Barça que de momento empieza bien y veremos cómo continúan los próximos partidos. Y como comentábamos, el Getafe que no había podido ganar frente al Granada y el Atlético de Madrid que tenía una bala ahí para reengancharse a la Champions, pues no pudo ganar tampoco en su visita al San Mamés, un empate a uno entre el conjunto de Gaisca Garitano y Diego Pablo Simeone en un partido bastante táctico y que en ciertos momentos estuvo entretenido, ¿no, Igor? Sí, un partido bastante igualado entre un equipo que, como decías, ¿no? Aspira a esos puestos Champions y el Atleti que hará todo lo posible por entrar en la pelea por la Europa League. Y como decías, ¿no? Un partido bastante táctico con un muy buen Higuaín, no, perdón, Muniain, que fue el encargado de marcar el primer gol del Athletic. Y Diego Costa empató, aunque hay que decir que Diego Costa poco más hizo, aparte del gol. Y al final sí que en este partido fue donde yo noté más el cansancio de ambos equipos. Sí, posiblemente los últimos 15-20 minutos, diría yo, al final pues el partido se quedó un poco visto para sentencia, ¿no? Sí. Yo creo que todo se jugó hasta el minuto 70, sobre todo
cuando el Cholo decidió quitar a Carrasco y a Llorente, que para mí estaban siendo lo mejor con diferencia del Atlético de Madrid, por no decir lo único destacable. Carrasco pues, estuvo hiperactivo desde el primer momento, intentándolo siempre, el único que regateaba. Y Marcos Llorente, pues en esa nueva faceta de media punta o de segundo delantero, que parece que después de Anfield pues, le vamos a ver ocupar más veces. Pero en líneas generales me pareció incluso mejor partido el del Athletic Club. Hablabas de Marco Llorente y nos vamos a trasladar a la ciudad deportiva donde se crió, a Valdebebas, donde el Real Madrid se estrenaba en partido oficial frente al Eibar y se le pusieron las cosas muy de cara desde el principio, con ese gol de Toni Kroos en el minuto 4, no exento de polémica, ¿no? Sí, bueno, vimos, ¿no? que la posición de Benzema, que es el que recibe al inicio de la jugada, pues está ahí en duda. Finalmente el VAR dijo que no había fuera de juego y Kroos pues dio ese pase a la red que solemos decir en los goles de Toni Kroos. Y bueno, en Madrid en una primera parte bastante fácil, aunque sí es cierto que el Eibar, aparte de los goles que encajó, pues no hizo una mala primera parte. No voy a decir que dominó el partido, porque no fue así, pero sí que lo tenía controlado. Y más allá de esas jugadas en las que Benzema estuvo excelso y falló la defensa del Eibar, pues ahí se le fue el partido. Sí, bueno, yo también, o sea, quería comentar lo de los goles un poco, ¿no? Que parecía que estuvieron en fuera de juego tanto el de Toni, o sea, el de Toni Kroos, sí, que con la posición de Benzema, pero también el de Pedro Vigas en la segunda parte, el gol de Leiva. No sé si será por el tiro de cámara o Valdebebas o por qué, pero ambas jugadas, yo viendo el partido dije, va, pues son fuera de juego bastante claro, ¿no? Viendo la repetición. Y luego resulta, resulta que no fue ninguna de las dos, así que bueno, pues el VAR que también que nos trae a esa polémica de nuevo. Y respecto al apartado futbolístico, pues yo creo que vi un Madrid bastante superior. El Eibar sí que no hizo un partido horroroso, pero bueno, al final el Madrid con dos buenas jugadas de Benzema pues decantó el partido rápido, lo sentenció. Y pues bueno, un Eibar que a mí me huele bastante mal. Y si tú decías, Igor, que tenías puesto al Eibar ahí abajo como un candidato al descenso, pues me cuadra perfectamente porque yo creo que lo va a pasar mal. ¿Y qué te parecieron a ti, Igor, los cambios de Zinedine Zidane en los que se vio que el Madrid se desenchufó por completo del partido y Marco Asensio, que tenía a la gente muchas ganas de verle, no tuvo ni minutos? Y si no los tiene con un partido sentenciado a falta de media hora con un 3-0 frente al Eibar en tu casa, ¿cuándo le vas a dar la oportunidad a Marco? Sí, bueno, pero también hay que tener en cuenta que viene una lesión larga, igual tampoco está al 100% para disputar esos minutos y tampoco hacía falta arriesgar, ¿no? Yo creo que Zidane, pues viendo el resultado, decidió darle minutos a Bale y a Vinicius para que jugasen un poco, para que cogieran ritmo, y al final poco hicieron los dos. Y bueno, tampoco veo mal que no pusiera a Asensio en este partido, la verdad. Y Sí, ya eso para... iba a decir que, no, Sí. Iker, que perdona, que Marco Asensio no va a tardar mucho en tener minutos porque al final Rodrigo ayer le vimos y fue prácticamente intrascendente. O sea, no se le vio casi nada en el partido. Y luego, como ha dicho Igor, pues salieron también Bale y Vinicius en la segunda parte y prácticamente tampoco hicieron nada. Así que yo creo que iremos viendo a Marco Asensio, pero bueno, es normal que tenga esa calma o esa prudencia al principio porque, bueno, viene de una larga lesión también. Pero yo creo que es mejor al final meterle en esos partidos que igual pueden estar sentenciados que en un partido Sí, contra el eso Valencia es verdad. en la que te puedes jugar la liga. Y acabó esta jornada 28, la de la vuelta a la competición, con un partidazo, un derbi entre Real Sociedad y Osasuna en el Real Arena, en el que la Real Sociedad pues, fue muy diferente a lo que habíamos visto antes del parón y sobre todo a esa Real que le había llevado a situarse en los puestos altos de la clasificación y a llegar a la final de la Copa del Rey. Sí, se encontró la Real a un Osasuna que puso una defensa de tres, ¿no? Con David García, Unai García y Raúl Navas, que fue lo que más complicó el juego de la Real, ¿no? Porque, como decías, la Real antes del parón, pues todos veíamos que era uno de los que mejor jugaban y ayer le costó encontrar esos huecos, defendió bastante bien Osasuna, tanto por dentro como por fuera en los carriles, y el único que ofreció apoyo fue William José en un par de acciones, pero nada, no fue un juego fluido de la Real y al final, pues bueno, un empate que viendo la primera parte y la segunda sí que es bastante justo, porque en la segunda ya el Osasuna sí que se desinfló y sí que pudo hacer más la Real, pero la primera parte fue dominada por el Osasuna. Sí, estoy de acuerdo, pero también destacar que la Real ha perdido una oportunidad clara de distanciar a sus rivales.
porque era una ocasión de oro contra los Sí, Osasuna en casa. Hablábamos antes del Atlético, que había perdido Zabala también Sí. respecto al Getafe, y la Real pues más de lo mismo. Sí, de los Sí, pero únicos bueno, el que Atlético al final disputaba el partido en San Mamés, que a priori es más complicado que el de la Real en casa. Que el único al final que ha podido sacar provecho en esa lucha por la Champions realmente ha sido el Sevilla, que Sí. amplía más Sí. su distancia. Y bueno, hablando ya del resultado, pues bueno, se adelantó el Osasuna con ese penalti. No voy a decir que no sea penalti, pero bueno, sí que hay cierta duda en el sector realista porque Yo tengo serias dudas también. Yo al verlo, hace mucho por retirar la mano al final. ya, es que la cosa es que algunos dicen que no pueden retirar la mano, otros dicen que sí que está despegada, algunos también se quejan de que hay un leve empujón antes de que le dé con la mano. Bueno, interpretación del árbitro. Pero esto es el Y- fútbol al final. sí, Queríamos sí. fútbol y queremos polémica al final, es lo que vende. El concepto de mano invasiva y evasiva tan famoso Oh, que ahora parece ser que no se lleva a cabo, pero bueno. No es el primer penalti por mano que le pitan a Lenormand, pero bueno, el chico si tiene los brazos largos es lo que hay. Y después el empate de Oyarzábal, una recuperación de Merino que se la da a William José, conduce el balón y que encuentra bastante bien a Oyarzábal en uno de los pocos huecos que encontró la Real, y Oyarzábal que definió como el sábado. Bueno, pues chicos, ha sido un placer teneros aquí y poder hablar de esta vuelta a la competición de la Liga Santander, que esta misma tarde vuelve a arrancar con un Levante Sevilla y con un Real Betis Granada, que imagino que los veréis. Ahora hay que ver todos los partidos, ¿no? Sí, sí, hasta que Eso, empiecen a venir, seguro. Yo por eso lo te iba a menos. decir, Iker, que a ver si seguimos el ritmo de partidos vistos, porque esta primera jornada, joder, la hemos cogido con muchas ganas, pero no sé yo si para las siguientes jornadas vamos a ver tanto como 7 o 8 partidos, bueno, iba a decir semanales, pero ahora son en 2 o 3 días, así que bueno, a ver si aguantamos el ritmo. Y encima que se nos complica que el miércoles empieza también la fase final de la Liga Andesa, de la que también hablaremos en el canal. Un placer, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo de la Catedral del Deporte.